Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Miguel Ángeles, esto es Formación Escopeta y vamos a platicar un poco acerca de Deshaun Watson porque ya se resolvió o ya llegó a una conclusión la investigación que se llevó a cabo para determinar cuál iba a ser la sanción que recibiría este quarterback por todas las acusaciones que está enfrentando. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a dar un poquito de contexto. Deshaun Watson en 2020 firma una extensión de contrato con los Texans, lo cual parecía que lo iba a retener por un buen tiempo en Houston. En 2021, cuando iba a empezar la temporada, bueno, en el offseason, él pide un cambio porque estaba en desacuerdo con la manera en cómo estaba llevando la franquicia. Dice que no estaba de acuerdo con la dirección que el equipo estaba llevando y los Texans como que dijeron, no, pues no te vamos a cambiar. Y en ese proceso surgen una serie de acusaciones que apuntaban a una serie de conductas inapropiadas y de acoso por parte de Watson contra un grupo de masajistas. La idea o lo que se maneja desde estas acusaciones es que Deshaun Watson solicitaba servicios de masaje por fuera de lo que el equipo ofrece a nivel terapéutico y que, bueno, en todas estas sesiones que él pagaba de masaje, él incurría en actividades poco adecuadas que llevaban a una cuestión de acoso sexual. Entonces, estas acusaciones se empiezan a dar a conocer, se empiezan a acumular y terminaron siendo aproximadamente 24, más o menos. Seguían saliendo y había un montón de cosas ahí como pendientes. Esto llevó a que Deshaun Watson fuera colocado como en una especie de limbo por parte de los Texans todo el 2021. El equipo no lo dio de baja, no hizo ningún movimiento con él, tampoco lo podían cambiar porque había un montón de problemas legales que tenía que resolver y que evidentemente paraban cualquier posibilidad de que lo movieran a otro lado. Entonces, estuvo en el roster de los Texans toda la temporada pasada, era uno de los 53 jugadores y cuando llegaban los partidos, el equipo de Houston lo desactivaba en el argumento de razones personales y por eso no jugaba. Entonces, Watson estuvo todo el año en el equipo, no jugó en ningún momento, es más, nunca se uniformó y al terminar la temporada se buscó como que se resolviera todo el asunto legal que tenía Deshaun Watson. Entonces, ¿qué pasó con él? La realidad es que, pues, después de un montón de trabajo de parte de los jueces, determinaron en la parte legal que no había suficiente evidencia para incriminarlo desde el punto de vista legal. Recordemos que en Estados Unidos hay dos maneras en que una persona puede demandar. Una vía legal, que terminaría con alguna cuestión de cárcel, y la vía civil, que usualmente pues lo que busca es resolver un conflicto entre dos personas de una manera tal que la reposición sea dinero. Entonces, los casos fueron, digamos, puestos como en un punto en el cual no hay suficiente evidencia para procesarlos y simplemente ni lo declararon culpable, pero ojo, tampoco lo declararon inocente. Simplemente es la información que se tiene no es suficiente para seguir adelante por la vía legal. Los casos se siguieron por la vía civil y Deshaun Watson, aunque insistió que él no había hecho nada, en todo momento, bueno, pues dijo, no, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que temer, y ahí se mantuvo. El tema es que poco a poco él fue resolviendo los casos por la vía civil, fue llegando a acuerdos, como de pago tanto dinero para que la persona que me acusa retire la acusación por el lado civil. Un asunto interesante en todo esto es que Rusty Harding, el abogado de Deshaun Watson, llegó a decir en algunos programas de radio que no entendía por qué había tanto problema con esas personas que demandaban a Deshaun Watson, que efectivamente algunas de estas sesiones de masaje habían terminado en actividades sexuales, pero que bueno, que todo había sido como consensuado y que no había habido ningún problema. Entonces, ahí vino el primer punto donde la gente decía, bueno, pues si según esto Deshaun Watson no hizo nada, y ahora el abogado dice que bueno, que algunas veces sí terminó en actividades sexuales, entonces digamos que hay como una cuestión ahí que cuando menos dejó dudas. Entonces, bueno, la NFL pidió una investigación, al descartarse todos los casos de la vía legal, los Texans eran libres de cambiar a Deshaun Watson y digamos que había un poco más de facilidades. Muchos equipos le corrieron al tema de los problemas de relaciones públicas, no quisieron a Watson y los Cleveland Browns se animaron. Ya sabemos todo el show que se armó porque cambiaron por Deshaun Watson, eso provocó un tema con Baker Mayfield, que actualmente ya está en Carolina porque fue cambiado. Entonces, bueno, Deshaun Watson actualmente es quarterback de los Browns. El equipo se estaba preparando para una suspensión y se hablaba de que el NFL estaba presionando para que fuera de un año. La NFL lo que buscaba es, ¿sabes qué? Bajo el
asunto de la política de conducta personal, vamos a pedir que te suspenda un año. La persona que iba a tomar la decisión se llama Sue L. Robinson. Es una persona externa que fue pues, comisionada para llevar a cabo esta investigación. La gente de Watson básicamente lo que quería era que no hubiera ni suspensión, ni sanción económica, ni ningún tipo de, pues digamos, represalia, porque alegaban que pues, Watson es inocente. Lo interesante es que, bueno, la NFL durante el proceso que la liga ha vivido ha tenido como un montón de casos en los cuales han enfrentado acusaciones de violencia doméstica, distintos tipos de problemas, abuso de sustancias, incluso tenemos el caso de Calvin Ridley, que fue acusado de apostar en partidos de NFL siendo parte del roster de los Atlanta Falcons. Entonces, ¿qué pasó con esto? El día de hoy, lunes, 1 de agosto, se da a conocer cuál es la sanción que va a enfrentar Deshaun Watson. Esta persona, la persona encargada de decidir cuál iba a ser la sanción, Sue L. Robinson, llegó a la conclusión de que Deshaun Watson, pues al romper el código de conducta personal de la NFL, va a ser suspendido 6 juegos. Evidentemente hay que entender una cosa, la NFL se sigue por sus mismas reglas y la justicia de los Estados Unidos se basa mucho en el precedente. Entonces, lo que ha pasado es que básicamente Robinson revisó como todos los casos previos y se encontró con que lo más que enfrenta un jugador por acusaciones de violencia doméstica o de índole de ese corte, como problemas, digamos, pues que van con violencia o hacia otra persona o que van con algún tipo de conducta inapropiada, terminan en suspensiones de 6 juegos. Y lo hemos visto pues en casos de violencia doméstica, solamente en casos como el de Ray Rice, en el que fueron ya como repetidas, se llegó a un poco más y los equipos decidieron ya no volverlo a contratar. Pero fuera de eso, todos los demás casos han sido, digamos, por ahí del rango de 6. Por ahí Greg Hardy llegó a tener alguna suspensión de 10 partidos, pero él apeló y se redujo a 4. Entonces, digamos que lo que hace Robinson es simplemente decir, bueno, pues, ¿qué hace el NFL en este tipo de casos? 6 juegos, pues va, 6 juegos. Queda, obviamente, a discusión de cada quien y creo que es bastante válido decir, bueno, cuando una persona es acusada por violencia doméstica, es acusada pues, por violencia contra una persona. En el caso de Deshaun Watson es acusado por conductas inapropiadas contra más de 20 personas. Entonces, no suena como muy lógico que sea valorado igual. También, y esto no nada más en el caso de Deshaun Watson, es en el caso de todos los jugadores que han cometido problemas o que han tenido casos de violencia doméstica, que se han suspendido 6 juegos por cualquier actitud de estas, suena muy raro. Cuando la suspensión es por consumo de marihuana o por cosas como un poco menos, digamos, graves porque no afectan a la integridad de otra persona, van con los mismos juegos, 6 juegos, 8 juegos. Es más, Josh Gordon ha sido suspendido más de 20 juegos por temas de consumo de sustancias. Y el caso de Calvin Ridley, que apostó en un partido, siendo parte del roster de los Falcons, sí, pero no estando en el roster activo. Él no tenía manera de participar en el juego y no podía interferir en lo que iba a pasar en el partido. Calvin Ridley fue suspendido de manera indefinida. No va a estar todo este año y acabando la temporada se va a evaluar si puede regresar o no a la NFL. Entonces, el tema no es que el caso de Deshaun Watson sea un caso aislado en el cual la NFL se esté equivocando o la NFL está haciendo bien o la NFL simplemente está tomando una decisión que a la mayoría no le va a parecer adecuada. Creo que el problema aquí, lo que estamos viendo, es que la NFL está manteniendo consistente en sus reglas de no valorar de manera más severa las acusaciones de agresión o de conductas inapropiadas de parte de los jugadores hacia otras personas. Llámese acoso sexual, abuso o violencia doméstica. Entonces, más allá de qué tan válido o qué tan inválida sea la suspensión contra Deshaun Watson, qué tan corto o qué tan larga sea esta suspensión, dependiendo de a quién le pregunten, porque evidentemente hay mucha gente que dice que es demasiado. Es más, Deshaun Watson siente que es demasiado que lo hayan suspendido 6 juegos, pero dijo que no va a meter ningún tipo de apelación porque espera que el NFL haga lo mismo, que el NFL también diga, bueno, está bien, fueron 6 juegos y ahí muere. Entonces, más allá de todo esto, creo que queda como una llamada de atención más de que el NFL tiene un montón de problemas en el tema de la valoración de los castigos. Deben de plantearse mejor qué tanto vale una de estas sanciones y qué tan justo es ponerle
6 juegos en una temporada de 17 a un caso de estos y ponerle de repente 8, 10 o 12 juegos a un abuso de sustancias. Queda meramente en la opinión personal, pero si me preguntan a mí, a Miguel, creo que la NFL está cometiendo un error al establecer juicios de valor tan extraños. Cuando menos nos deja con el sentimiento de que nadie va a estar de acuerdo y de que nadie va a entender el porqué de este razonamiento. Me interesa saber, obviamente, qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta sanción? ¿Creen que fue mucho, que fue poco? ¿Qué tan válido es que la NFL sea llegado a este tabulador de castigos de esa manera? Platíquenme ustedes, ya saben, aquí en este video me pueden dejar sus comentarios y también en mis redes sociales me van a poder platicar qué opinan al respecto. Por ahora, yo me voy a despedir de ustedes, nos vamos a ver en próximos videos, ya estaremos presentando pronto más contenido, estén atentos y bueno, si pueden darle like a este video y suscribirse al canal en caso de que aún no lo hayan hecho, se les agradecerá bastante. Por ahora, eso va a ser todo, nos vemos en la próxima.